Bueno, este es el contenido. Vamos a hablar del marco teórico, que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, su definición y criterios diagnósticos, la prevalencia, la persistencia, cuáles son las comorbilidades más frecuentes. Vamos a hablar de algunos antecedentes de los aspectos estadísticos, para qué sirven los estudios de cohortes y, bueno, vamos ya propiamente después a hablar del artículo. ¿Qué es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad? Bueno, se describió por primera vez en 1854 por este médico alemán, Heinrich Hoffmann, ¿no? A lo largo de la historia ha tenido diferentes denominaciones, ¿no? Desde 1902, defecto del control moral, en 1968, reacción hiperkinética de la niñez, y fue en 1980 cuando se acuñó el término trastorno por déficit de atención con hiperactividad. ¿Cómo se podría definir? Como problemas para mantener la atención, controlar los impulsos y el nivel de actividad, que ocasionan un deterioro para controlar su conducta a lo largo del tiempo, mantener en su mente las metas y contemplar las consecuencias futuras. Bueno, estos son los diagnósticos, sobre todo entre el DSM-4 y el texto revisado y el DSM-5. Prácticamente los criterios son los mismos, se dividen en apartados de inatención y de hiperactividad, que comprende hiperactividad de impulsividad, y tiene que estar al menos 6 de cada rubro por al menos 6 meses. En el DSM-4 se incluían dentro del trastorno por déficit de atención con hiperactividad en los trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador, y a partir del DSM-5, bueno, ya se incluye en el apartado de trastornos del neurodesarrollo. Son 9 criterios de inatención, 9 criterios de hiperactividad e impulsividad. Y bueno, también otro cambio importante entre el DSM-4 y el DSM-5 es que en el DSM-4 algunos de los síntomas presentes estaban antes de los 7 años y ahora en el DSM-5 pues algunos de los síntomas tienen que estar antes de los 12 años, ¿no? Y bueno, nuevamente que ya es parte de en el DSM-5 se incluye dentro de los trastornos generalizados del desarrollo. ¿Cuál es la prevalencia del TDAH? Bueno, en un estudio en Estados Unidos, el 4.4% de adultos en la encuesta nacional sobre comorbilidad se encontró que tenía esta prevalencia. Y en una revisión sistemática, ¿no?, de un análisis de regresión, se encontró con un 5.29%, ¿no? Sin embargo, en este estudio, en esta revisión de investigación anual, en un metaanálisis a nivel mundial, se encontró que se hizo un estudio de diferentes trastornos psiquiátricos y que la prevalencia mundial del TDAH en niños y adolescentes es alrededor de 3.4%. ¿Cuál es la persistencia del TDAH? Bueno, aquí vamos a hablar ahorita un poquito del modelo de transición vital. El TDAH es comúnmente detectado en la infancia, pero persiste hasta la vida adulta en aproximadamente 2/3 de los pacientes, según Turgay, ¿no?, en 2012. Aunque también encontré este dato, que más del 40% de quienes padecieron TDAH en la infancia y adolescencia persistirán en la vida adulta con un deterioro funcional, ¿no? Y bueno, está este esquema del modelo de transición vital, como, bueno, a partir del alrededor de los 12 a los 17 años, que es esta transición de la infancia a la adolescencia, pues hay, digamos que las demandas funcionales, que digamos ya en las esferas de desempeño de cada individuo, social, familiar, académicamente, pues se contraponen a pues los recursos que tienen, ¿no?, que se pueden considerar también, pues, la capacidad de planear, la memoria de trabajo, la capacidad de planear a largo plazo, ¿no?, así como también, pues, los medicamentos, el apoyo familiar, ¿no? Bueno, y en este estudio acerca del trastorno por déficit de atención, acerca de los síntomas y de la remisión, pues evalúan aquí como, de acuerdo al DSM-3, la remisión sintomática, ¿no?, la remisión sintomática y la remisión funcional. Y vemos cómo, pues donde hay mayor remisión, porcentaje de remisión es en los síntomas de hiperactividad, ¿no?, que es de más del 60%, con la de inatención, que pues es alrededor del 40%. Contrario a lo que se cree del TDAH, es comúnmente poco diagnosticado y tratado. En Estados Unidos hay varios millones de pacientes con TDAH.
La población en Estados Unidos, cuando se hizo este estudio, era de 281 millones y la población pediátrica de 0 a 18 años de 76 millones. Una prevalencia del TDAH de alrededor de 6.3%, 4.8 millones de individuos. De estos diagnosticados únicamente 1.8 millones, el 38%, y tratados de estos 1.8, pues 1.7 millones. Sin embargo, los no diagnosticados suman alrededor de 3 millones, el 62% de los pacientes con el diagnóstico, ¿no? Hay muchos niños que no son ni diagnosticados ni tratados. ¿Qué hay acerca de las comorbilidades médicas y médicas no psiquiátricas? Bueno, en este estudio, este metaanálisis que se estudiaron muchísimos estudios que existían acerca de la relación con uso, abuso y dependencia de ciertas sustancias y el TDAH, pues se hizo una razón de Mobius combinado de todos estos estudios que hay el antecedente en la infancia de TDAH, hay una probabilidad de que un 2.08% de estos individuos pues usen nicotina y 2.82% de que tengan dependencia a nicotina. Y estos son pues los Outradio con uso de alcohol de 1.27, abuso o dependencia de alcohol, uso de cannabis, dependencia de cannabis, y abuso o dependencia de cocaína y abuso o dependencia a otras sustancias. Bueno, y en relación a otros trastornos psiquiátricos, bueno, alrededor de trastorno explosivo intermitente de 3.7, un Outradio de 3.7, trastorno por consumo de sustancias, se encontraron estas variaciones en diversos estudios de 1.5 a 7.9, en trastornos de ansiedad de 1.5 a 5.5 y en trastornos del estado de ánimo de 2.7 a 7.5. Bueno, esto es hablando de las lesiones en niños por tasa por cada 1000 niños de 6 a 17 años. Me faltó algo. Bueno, los niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad están más expuestos a traumatismos en diversas regiones del cuerpo, el 57% contra el 43% de los que no tienen el diagnóstico, ¿no? Traumatismos de cráneo del 53% contra el 41%, admisión en cuidados intensivos del 37 al 24% versus 24%, daño como peatones del 27.5 al 18.3% versus 18.3%, como ciclistas del 17 versus 13.8% y autolesiones de 1.3 a versus 0.1%. Bueno, vamos a hablar de los estudios de cohortes, ¿no? Viene del latín cohortis, que es séquito, agrupación, y entre los romanos, bueno, el cuerpo de infantería, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de los estudios de cohortes? Bueno, pues son útiles para la búsqueda sistemática de asociaciones entre variables, proporcionan una descripción completa de la experiencia subsecuente a la exposición, permiten al estudio de múltiples efectos de exposición a factores de riesgo y permiten establecer una buena representatividad de la población. También permiten controlar la calidad en la medición de las variables de estudio, así como unificar criterios de medición y evaluación y realizar la validación de la información, y son útiles para evaluar crecimiento y desarrollo y flexibilidad, y también pues, muestran flexibilidad en la obtención de variables. Las desventajas es que son de larga duración y alto costo, no permiten establecer relaciones de causalidad, requieren de un gran número de sujetos de estudio y puede haber pérdidas importantes o cambios en el comportamiento, ¿no? Debido al seguimiento tan largo, ¿no? Bueno, aquí nada más es la diferencia entre una corte dinámica y una corte fija. Bueno, vamos a hablar ya del artículo que me toca presentar. Bueno, salió publicado en este año en The Lancet. Esta revista tiene un factor de impacto de 45.2, solamente superado por el New England Journal. El método. Bueno, se realizó en Dinamarca. Existen pues varios registros, base de datos acerca de la población, ¿no? Tanto de la población, enfermedades psiquiátricas como en general en la población, en todas las enfermedades médicas. A partir de estos fueron los años en que se instauraron estos sistemas y desde entonces pues se tiene el seguimiento de todos estos pacientes. Una base de datos. Este estudio pues nunca se estableció ningún contacto con ningún paciente, simplemente se acudieron a las bases de datos, ¿no? Bueno, se incluyeron sujetos nacidos en Dinamarca en el estudio entre el 1 de enero del 81 y el 31 de diciembre del 2011, vivos y que residen en Dinamarca para su primer cumpleaños o para el 1 de enero de 1995. Se utilizó para los diagnósticos la CIA 8 de 1969 a 1993 en su octava revisión
Y a partir de 1994, pues se utilizó en los diagnósticos tanto para trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastorno de la conducta, trastorno oposicionista desafiante y trastorno por consumo de sustancias. ¿Qué se utilizó? Bueno, el registro de médico de nacimientos en Dinamarca, de ahí se recabó la fecha de nacimiento, la edad gestacional, la calificación A para los 5 minutos y la existencia o no de malformaciones congénitas. También en el sistema de registro civil se identificó las edades maternas y paternas al momento del nacimiento. Y también en otro sistema estadístico, el nivel educativo de los padres y el estado laboral de estos. Como primer desenlace, se ubicó a la mortalidad por cualquier causa después del año de vida o para el 1 de enero de 1995, y como desenlace secundario, pues, las causas de muerte no natural, homicidio, suicidio, accidente o no determinada el 31 de diciembre del 2011. Métodos utilizaron para detectar las razones de tasa de mortalidad obtenidas por el modelo de regresión de Poisson, ¿no? Con este software. ¿Qué es un modelo de regresión? Bueno, los modelos de regresión son útiles para predecir el valor de una variable, que normalmente es la variable y, a partir de otra variable, que es la variable x, o variable explicativa. Rara vez una sola variable servirá como predictor adecuado para fenómenos multifacéticos. Hay modelos de regresión simples, que relacionan una variable con otra, y los modelos de regresión múltiple, que muchas variables explicativas a la variable y, ¿no? Estas variables, bueno, los factores que explican la variable dependiente o variable y se denominan variables independientes, e incluye a la variable de interés o variable explicativa, y las demás variables a las que se denominan de manera genérica como covariables. Y aunque también estas otras covariables pueden ser variables explicativas, habitualmente la función específica de estas otras covariables es proporcionar un ajuste estadístico que minimice el desequilibrio que pueda haber entre estos factores pronósticos y la variable explicativa. Bueno, entre los modelos de regresión hay tres tipos de modelos de regresión. El modelo de regresión lineal, ¿no? Que utiliza pues valores continuos, ¿no? El modelo de regresión logística, que utiliza valores binomiales, y el modelo de regresión de Poisson, que es una mezcla de estos dos. También le llaman modelo log lineal, ¿no? Bueno, ¿qué covariables se utilizaron en el estudio? Hubo tres modelos. En el modelo crudo únicamente la edad, ¿no? El año natural de defunción y el sexo. En el modelo parcialmente ajustado, las covariables del modelo crudo más los antecedentes parentales psiquiátricos y la edad materna y paterna al nacimiento. Y en el modelo totalmente ajustado, todas las anteriores más el nivel educativo de los padres y el estado laboral de estos. Se realizó un análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad es algo que viene de las finanzas, que es hacer pronósticos a partir de ciertos ajustes en los estudios. Y pues aquí únicamente se restringió el estudio de la corte a los individuos que habían tenido una edad gestacional de 37 a 44 semanas, un peso al nacimiento de más de 2.500 gramos, sin malformaciones congénitas y una calificación ABAR de 10 a los 5 minutos. ¿Qué resultados obtuvimos? Bueno, el estudio fueron 1.922.000 individuos. Esto, si se realiza la sumatoria de todos estos individuos, los años que se siguió a cada uno, y dio pues 24.907.560 años persona. De estas, 12.137.123 años personas correspondieron a las mujeres y 12.770.436 a los hombres, ¿no? Se perdió el seguimiento de 44.883 individuos, 44.009 por emigración y 874 no se pudieron seguir. No especifican la causa en el artículo. Murieron 5.580 personas durante el seguimiento de los 32 años. Esto es una tasa de mortalidad global, ¿no? Sin diferenciar entre pacientes con diagnóstico sin diagnóstico de TDAH, de 2.24 por 10.000 años persona, ¿no? Se detectaron 32.061 individuos con TDAH. De estos, 8.478 eran mujeres y 23.583 hombres. Es la tasa de mortalidad por 10.000 años persona. Sin TDAH, pues sin el diagnóstico de TDAH fue de 2.21, con el diagnóstico de TDAH de 5.85 y global de 2.24. La tasa de mortalidad
por 10.000 años persona. Ahorita vamos a hablar únicamente en general, de las tasas globales de mortalidad. Bueno, de acuerdo al año de diagnóstico, si es de los 1.1 a 5 años, de 1.98, de 6 a 17, de 1.43, y cuando el diagnóstico era después de los 17 años, era de 4.38. La tasa de mortalidad global en mujeres fue de 1.55 y de 2.9 en hombres. También la tasa de mortalidad global, según el año de defunción, pues son estas, ¿no? En 2005-2009, 2.39. Y la tasa de mortalidad global de acuerdo al peso al nacimiento, pues estuvo mucho más elevada en los que pesaron menos de 2.500 gramos, de 3.93, hasta de 1.91 en los que pesaron más de 4.000 gramos. También, de acuerdo a la edad gestacional, pues la tasa de mortalidad fue mayor en los que nacieron a pretérmino, bueno, menos de 37 semanas de gestación, ¿no? Y disminuyó, bueno, cuando había más de 42 semanas de gestación a 1.97. Según la calificación Apgar, la tasa de mortalidad es de 3.68 cuando tiene una calificación de 1.9 y de 10, y cuando tiene una calificación de 10 de 2.12. También, según si había antecedentes familiares psiquiátricos o no, era de 3.64 versus 2.04. Y de acuerdo a la edad materna al nacimiento, bueno, era mucho más alta la tasa de mortalidad cuando las madres tenían menos de 20 años, disminuía hasta 1.75 cuando tenían de 30 a 34 años y volvió a aumentar un poquito después de esa época. Bueno, ahorita vamos a hablar de las razones de tasa de mortalidad, ¿no? Acuérdense que, bueno, hay el modelo crudo, el modelo parcialmente ajustado y el modelo totalmente ajustado, que fue incluyendo cada vez más covariables que permitían, pues, no tener esas variables de confusión, ¿no? Y bueno, aquí vemos cómo, según la edad del diagnóstico, si nos enfocamos en la razón de tasa de mortalidad del modelo totalmente ajustado, pues va aumentando, aumentó hasta 4.25 cuando el diagnóstico se realizaba después de los 17 años. Y la tasa de mortalidad por cada 10.000 años persona, ¿no? Según, bueno, es la tasa de mortalidad igual, según la edad del diagnóstico. Bueno, las razones de tasa de mortalidad según los diagnósticos de trastorno por déficit de atención, trastorno oposicionista desafiante, trastorno de la conducta y trastorno por consumo de sustancias. Aquí vemos cómo la razón de tasa de mortalidad totalmente ajustada era de 1.5 cuando únicamente tenían el diagnóstico de TDAH. Y si era TDAH más trastorno oposicionista desafiante o trastorno de la conducta, era de 2.17. Y si era trastorno por déficit de atención con hiperactividad más trastorno por consumo de sustancias, pues subía hasta 5.63. Cuando tenían las tres entidades, bueno, TDAH más oposicionista desafiante o trastorno de la conducta y aparte trastorno de consumo de sustancia, subía hasta 8.29. Esta es la razón de tasa de mortalidad más alta, 8 en el modelo totalmente ajustado. Y cuando había únicamente sin trastorno por déficit de atención, pero había trastorno oposicionista desafiante, trastorno de la conducta o trastorno por consumo de sustancias, la razón de tasa de mortalidad totalmente ajustada era de 3.55. Según la edad del diagnóstico, bueno, en el análisis de sensibilidad, cuando se restringió la edad gestacional a los individuos de 37 a 44 semanas, con un peso al nacimiento de más de 2.500 gramos y sin malformaciones congénitas y un Apgar de 10 a los 5 minutos, pues cuando el diagnóstico se realizaba de 1 a 5 años de edad, la razón de tasa de mortalidad totalmente ajustada era de 2.34, disminuía cuando el diagnóstico se hacía entre los 6 y los 17 años a 1.32 y aumentaba pues marcadamente cuando se hacía el diagnóstico después de los 17 años. Bueno, esto es la razón de tasa de mortalidad en mujeres y hombres, únicamente con diagnóstico de trastorno por déficit de atención, sin trastorno oposicionista desafiante, ni trastorno de la conducta, ni trastorno por consumo de sustancias. Como se ve que es de 2.85 en mujeres y de 1.27 en hombres.